¿Qué pasa? ¿Tenéis examen de historia y no habéis empezado a estudiar, Pues ha llegado el historiador para ayudaros. Hoy veremos el golpe de estado de Antonio Tejero, o como comúnmente se conoce, el 23F. Para comprender la situación en la que estamos, tenemos que hacer un breve recordatorio del vídeo anterior. Hay que aclarar que se tienen pocos datos exactos sobre lo sucedido, ya que la mayoría están archivados, por lo que este vídeo es un acercamiento a lo más fiable que podemos conocer a día de hoy. Estamos en el año 1969. Juan Carlos se convierte en el sucesor de Franco por designación del Generalísimo. El propio Franco pasa por un momento de salud inestable, y Juan Carlos asume sus funciones encontrándose con la problemática de la conocida como Marcha Verde. Esta marcha es un intento de Marruecos por ocupar los territorios españoles en el Sáhara Occidental. El rey, tras un acuerdo tanto con Franco como con los Estados Unidos, le entrega a Marruecos dichos territorios sin oposición ninguna. Este hecho provoca un clima de crispación en el ejército, ya que ven como una traición el abandono de los ciudadanos con nacionalidad española en territorio africano. Juan Carlos no comienza con buen pie su andadura como jefe del Estado. Si hablamos de transición, no podemos dejar de lado la importante figura de Adolfo Suárez, un antiguo hombre del régimen que no veía mal una transición hacia la democracia y que fue designado por el propio rey como presidente del gobierno. En 1977 llegaría su primera prueba de fuego para alcanzar la Nueva España. Suárez había prometido a los grandes generales del ejército que nunca legalizaría el Partido Comunista en España. Pero en el fondo, él sabía que para alcanzar una democracia plena, no podía legalizar ninguna ideología política. En plena Semana Santa, Adolfo Suárez da la sorpresa y acaba legalizando el Partido Comunista, ganándose con este acto el odio por siempre de muchos generales del ejército. La cautela del general Milán de Bosch, ante la situación, evita la sublevación de la división acorazada de Brunete, en aquel entonces la mayor fuerza del ejército y que podía suponer una sublevación general. Con la legalización del PCE, muchos cargos militares presentan su dimisión. Ya en 1978 se aprueba la Constitución por referéndum popular, aunque pocos días antes es desarticulada la Operación Galaxia, una conspiración para derrocar al gobierno y en el que se encontraría un personaje que tomaría relevancia en un futuro cercano, el teniente coronel Antonio Tejero. Sin embargo, la inestabilidad del país no solo se quedaría ahí. El franquismo tenía aún bastante fuerza en las calles y la reconversión económica empezaba a hacerse notar, provocando grandes disturbios en las principales ciudades de España. Además, la crisis económica de los 70 hizo que el paro subiera de forma increíble, y por si fuera poco, ETA continuaba con sus acciones terroristas. Con toda esta presión, Adolfo Suárez acaba por presentar su dimisión, y el rey eligió a Calvo Sotelo, del mismo partido que Suárez, para sucederle en la presidencia del gobierno, pero para serlo debía ser aprobado por el Congreso. En la primera de las votaciones no salió elegido, pero todo indicaba que en la segunda de las votaciones saldría elegido como presidente. Se eligió el 23 de febrero de 1981 para realizar estas segundas votaciones. Días anteriores a la fecha escogida, la actividad en el Palacio de la Zarzuela y en los despachos de los grandes militares fue frenética. Las llamadas y reuniones entre el rey y los responsables de los servicios secretos y altos militares del ejército como Alfonso Armada o Milán del Bosch fueron constantes. Por lo que se tiene constancia debido a testimonios de presentes, el plan era dar un giro de timón que asegurase la estabilidad del país y se evitase un posible gran golpe de estado militar en un futuro. El plan era la creación de un gobierno de coalición nacional integrado por tecnócratas y personalidades de todos los partidos políticos, con el general Alfonso Armada como presidente. Para ello, había que crear lo que en la época se conocía como un supuesto anticonstitucional máximo. Para que lo entendáis bien, esto era una situación tan crítica a nivel nacional que se tendría que formar esta coalición sí o sí para salir de dicha crisis. Lo único que le faltaba a ese plan era una cabeza visible que llevara a cabo todas las operaciones. Se puso el ojo en Antonio Tejero, un amante del franquismo que haría cualquier cosa por llevar a cabo su idea de España.
La mañana del 23 de febrero comenzó con algunas curiosidades. Por ejemplo, el príncipe y las infantas no asistieron a clase. Tampoco lo hicieron los hijos de los oficiales estadounidenses destinados en Torrejón. Además, la flota de Estados Unidos en el Mediterráneo se situó muy cerca de las costas de Valencia. Incluso al médico de la Zarzuela se le ordenó que estuviera en palacio desde por la mañana. A las 6 de la tarde daba comienzo la votación en el Congreso. Al cuarto de hora de iniciarse, un grupo de guardias civiles entraban al Congreso con Tejero al frente. Tras un intento del vicepresidente del gobierno de enfrentarse a los golpistas, estos abrieron fuego haciendo que todos los diputados se refugiaran tras sus escaños. A día de hoy, aún se conservan en el Congreso las marcas de dichos disparos. ¡Quieto todo el mundo! A las 6:30, el capitán Muñeca se dirigía a los diputados, indicando que había que esperarse hasta la llegada de la autoridad militar competente. Militarmente, el ejército se dividía en regiones militares que ocupaban diferentes áreas del territorio español. A su mando se encontraban capitanes generales, con un poder casi absoluto sobre sus respectivas regiones. La mayoría de estos capitanes generales eran fieles al franquismo, y muchos de ellos eran veteranos de la Guerra Civil, o también de la División Azul. Poco después de que Tejero entrase al Congreso, y siguiendo el plan que se había previsto, se sublevó en Valencia el capitán general de la tercera región militar, Jaime Milans del Bosch. Este, en nombre del rey, según él, desplegó a la división motorizada Maestrazgo, 50 carros de combates y unos 2000 hombres en las calles valencianas. Esta ocupación se llamó Operación Turia y fue clave para que otras regiones militares se uniesen para realizar el golpe de Estado. Muchos de los capitanes generales dudaron de si la fuerza del golpe era lo suficientemente grande como para que estos se uniesen a él. Sevilla, Baleares, Barcelona o Zaragoza estuvieron a punto de unirse a él, pero finalmente no lo llegaron a hacer. Sobre las 7 de la tarde, las emisoras de radio valencianas comenzaron a emitir un comunicado del capitán general Milans del Bosch, en el que declaró el estado de excepción. Con el general Juste fuera de Madrid, el mayor arma del ejército español, la división acorazada Brunete, cayó en manos de otro golpista. Este se llamaba Torres Rojas, que se encargó de enviar tropas de la división para ocupar sitios estratégicos de Madrid, como la sede de Radio Nacional Española o Televisión Española. Pero el general Juste vuelve antes a Madrid y recupera el mando de la división, y este retira las tropas de la sede. A las 8:20 de la tarde, Tejero coge del brazo al presidente Suárez y se lo llevó fuera del hemiciclo. Pasadas las 8, otros 5 diputados también fueron separados del resto de los diputados, como el vicepresidente del gobierno, el teniente general Gutiérrez Mellado, el líder de la oposición, el socialista Felipe González, el número 2 del PSOE, Alfonso Guerra, el líder comunista Santiago Carrillo y, por último, el ministro de Defensa y presidente de la UCD, Agustín Rodríguez Sahagún. El resto de los diputados se empieza a temer lo peor, creyendo que les iban a fusilar. A las 9 de la noche, el Ministerio del Interior informa de la constitución de un gobierno provisional. Este estará formado por sus secretarios de todos los ministerios, presidido por Francisco Lainas, para así poder evitar un vacío de poder. En el Palacio de la Zarzuela la actividad es frenética. El rey no paraba de llamar a todos los capitanes generales de las regiones militares. Sin embargo, este sigue desaparecido para la gran mayoría de españoles, los cuales
seguían por la radio el devenir de los hechos. Esto haría que el 23F sea reconocido como la noche de los transistores. Todo apuntaba a que Estados Unidos sabía que algo iba a suceder en España aquel día. Durante la noche del 23F, Estados Unidos se limitó a decir que el asalto que había ocurrido en el Palacio del Congreso de los Diputados era un problema interno de los propios españoles. Durante la misma noche del 23F, el general Armada comenzó a ser protagonista. Este era un hombre de confianza del rey y tenía un plan. Este plan se trataba de ir al Palacio de la Zarzuela para que el rey le autorizase a acudir al Congreso y le proclamase presidente de un gobierno de coalición nacional. Armada ya tenía un gobierno preparado. Su vicepresidente sería el socialista Felipe González y sus ministros serían de la mayoría del resto de formaciones políticas, incluyendo Alianza Popular y al Partido Comunista. Armada tuvo un problema, ya que Chalino Fernández, secretario de la Casa Real, no le dejó acudir al Palacio de la Zarzuela, pero tampoco le prohibió ir al Palacio del Congreso, que es donde Armada quería ir. Así que sobre las 12 menos 10 de la noche, Alfonso Armada se presentó en el Congreso. Una vez allí, le propone a Tejero su idea de gobierno de coalición, pero este, al ver que había socialistas y comunistas, no permitió que la proclamación de Alfonso Armada fuera llevada a cabo. Tejero ni siquiera cedió ante la llamada de Jaime Milans del Bosch. De esa forma, Tejero es como si diera un golpe dentro de otro golpe, y pues todo el plan se vino abajo. Tras el fracaso del plan, al rey solo le podía quedar una última opción. Sobre las 1:15 de la madrugada del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I da un discurso en televisión, en el que mostró su apoyo a la Constitución. Este anuncio dejaba a Milans del Bosch en una tesitura complicada, ya que él quedaría como el gran culpable de la situación al sublevar su región militar. Milans gozaba de una gran fama en el ejército y pues tenía dos opciones, las cuales una de ellas era la de dirigirse con sus tropas hacia Madrid y asumir allí el liderazgo de la división acorazada de Brunete, donde había comandado Milans, algo que podía haber hecho que el resto de los capitanes generales franquistas diesen un golpe general. O la otra opción era la de rendirse y asumir así las consecuencias que eso llevaba a cabo, que era la destitución y la cárcel. Este es el momento donde España corre el mayor riesgo de aquel día. Sin embargo, Milans del Bosch, que era un monárquico, hace caso al rey Juan Carlos I y retira sus tropas de Valencia. A pesar de que Tejero había recibido refuerzos por la noche, la retirada de Jaime dejó a Tejero completamente solo. Este resistió hasta el mediodía del 24 de febrero. Sobre las 10 de la mañana se permitió la salida de las diputadas del Palacio del Congreso. A las 10:30 de la mañana, Tejero negoció con Armada las condiciones de su rendición, la cual incluía la salida de Tejero sin la presencia de periodistas y que los guardias civiles de rango hasta teniente no fuesen juzgados. La Zarzuela dio su conformidad al acuerdo propuesto por Tejero. Este pacto se conoce como el Pacto del Capó, ya que se firmó en lo alto del capó de un Land Rover. A las 12:15 de la mañana todo había terminado. Las consecuencias del 23F fueron bastante claras. La democracia española quedó blindada y Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero fueron condenados a 30 años de prisión. Y hasta aquí el resumen del 23F. Recordaros que esto es lo más aproximado que podemos tener según los datos que tenemos, ya que la mayoría están archivados. Si os ha gustado, dejad vuestro like, compartid el vídeo para que vuestros amigos lo disfruten también y no olvidaros de suscribiros y activar la campanita para ser los primeros en ver nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.